Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo para todos, qué rico encontrarnos de nuevo en este espacio radial que nos permite conectarnos con ese ser iglesia a partir de conversaciones maravillosas con invitados que traemos que nos ayuden a crecer y fortalecer nuestra fe. Eso es justamente lo que buscamos aquí. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones en alianza pastoral con la Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden que nos pueden encontrar también en YouTube y que todos estos programas que hacemos lo hacemos justamente Construyendo Iglesia. Yo soy Valentina Vélez y les estaré acompañando desde aquí con todo el amor María Camila Parra, productora audiovisual de la Arquidiócesis de Medellín en el máster. Aquí en Al Día con la Iglesia Radio nos hemos propuesto hacer de la Cuaresma un espacio precioso para conocer, aprender, reflexionar y hacer pedagogía sobre estos temas que en este tiempo litúrgico pues se mueven tanto. En ocasiones tenemos muchas preguntas que se nos generan a partir de cosas que de pronto parten de lo desconocido. Hoy traemos un tema que ha generado muchas preguntas y es el ayuno. Debido a que el cristianismo proviene de forma directa del judaísmo, el ayuno cristiano comparte muchas de estas características y pues también adoptamos esta conducta, el ayuno. Hoy vamos a entender por qué, para qué se hace, qué busca, qué relación tiene con la oración y la caridad, por qué nos hablan tanto del ayuno y si realmente se hace solo en Cuaresma o lo podemos hacer en cualquier momento. Para este tema hemos invitado a personas, como les digo siempre, que nos permiten mirar la iglesia en su globalidad desde diferentes perspectivas. Y hoy compartimos la mesa con el presbítero Diego Díaz. Él es párroco de la parroquia Santo Evangelio, es formador del seminario también padre, ¿cierto? No, soy no es solo formador. Profesor. Bueno, profesor, bueno, pero los profesores forman. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Valentina, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto muy grande poder compartir esta conversación con ustedes y no más que compartir los conocimientos, yo pienso que esto se trata de compartir la fe y la experiencia de Dios que uno mismo va construyendo en la vida. Eso es justamente eso lo que queremos en este espacio y por eso trajimos a una laica comprometida que nos ha regalado también en muchas ocasiones a la delegación oportunidades de aprendizaje porque es teóloga de formación, trabaja en la oficina de egresados de la UPB y bueno, Cata, bienvenida. Valen, a todo el equipo de comunicaciones, muchísimas gracias por esta invitación y como lo reseña el padre, esto no es un espacio académico, esto es un espacio para que compartamos vida, para que compartamos en lo que creemos, en la fe que tenemos y sobre todo para compartir como hermanos esto que nos motiva y que en este momento también nos llama el Señor a que rescatemos, hablemos un poco de estas prácticas. Muchas gracias, Cata. Y bueno, ya presentados nuestros invitados, antes de entrar en materia, escuchemos el mensaje editorial que nos regala nuestro arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, en voz de Santiago Roldán, nuestro director para las comunicaciones. Para esta edición de la editorial de Cuaresma, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Cuaresma, un camino de fe en comunidad. La Cuaresma, si por una gracia especial de Dios la vivimos en serio, es un verdadero camino hacia la Pascua. Es decir, asumimos el éxodo en que estamos y aprendiendo a interpretar y aprovechar los dones y las pruebas en medio de las que avanza nuestra existencia, vamos haciendo resurrección en cada uno de nosotros y en las personas que nos rodean. Para esclarecer las sombras, afrontar las luchas y no perder la esperanza, es necesario peregrinar en comunidad a la luz de la fe. Tal vez entonces la primera pregunta es si hoy tiene sentido creer. Partamos de la realidad. Junto a tantos signos de bondad y junto a un desarrollo impensable de la ciencia, que cada día abre nuestros horizontes, crece igualmente una especie de desierto espiritual. Se tiene la sensación de que, a pesar de tantos logros, a veces el mundo no se dirige hacia la construcción de una sociedad más justa y fraterna. El hombre no aparece más libre y humano. Continúan tantas formas de explotación y de violencia. Quedan preguntas fundamentales sin responder. Constatamos que, además del pan, necesitamos también sentido, fundamentos seguros, amor y esperanza.
En este contexto se requiere una renovada educación para la fe, que lleve a un conocimiento de la verdad y de los acontecimientos de la salvación, pero que brote sobre todo de un encuentro con Dios. Realmente la fe verdadera se produce en un contacto profundamente personal con Dios, que nos pone frente a Él en absoluta inmediatez, de modo que podamos hablarle, amarlo, entrar en comunión con Él, permitirle que nos toque en lo más íntimo de nosotros mismos. La fe es confiarse en un tú, que es Dios, el cual nos da una certeza diversa, pero no menos sólida de la que viene de los cálculos exactos de la ciencia. La fe no es un mero asentimiento intelectual a unas verdades particulares sobre Dios. Es un acto con el que nos confiamos libremente a un Dios que es Padre y que nos ama. Es adhesión a un tú que nos da confianza y esperanza. Ese amor tiene su máxima revelación en la cruz de Cristo, con la muerte y resurrección de su Hijo. Dios desciende hasta el fondo de nuestra humanidad para levantarla hasta Él. Así la fe hace ver cómo el amor de Dios es capaz de transformar toda forma de mal en salvación, y cómo en Cristo se ha revelado la realidad profunda de la persona, el camino a la libertad y la posibilidad del amor. La fe viene por la escucha. Dice San Pablo, es necesario escuchar a Dios que a partir de una historia que Él mismo ha creado nos interpela. Para que podamos creer, tenemos necesidad de ser testigos que han encontrado a Dios y nos lo hacen asequible. Desde ahí la importancia de la comunidad. Pero la comunidad de fe no se crea por sí sola. La Iglesia ha sido creada por Dios y viene continuamente formada por Él. Esto encuentra su expresión en los sacramentos, especialmente en el bautismo, en el que venimos acogidos por una comunidad que nos ha originado por sí misma, que se proyecta más allá de sí misma. Esta realidad profundamente personal, que es la fe, está en relación inseparable con la comunidad. La fe es un don comunicado a través de otro don que es la comunidad. En efecto, es parte de la esencia de la fe el hecho de quedar introducidos en el nosotros de los hijos de Dios, en la comunidad peregrina de los hermanos y hermanas. El encuentro con Dios significa que al mismo tiempo somos sacados de nuestra soledad y acogidos en la comunidad viva de la Iglesia. Ella es mediadora de nuestro encuentro con Dios que llega al corazón de cada uno de un modo completamente personal. La Cuaresma es entonces una oportunidad imperdible para consolidar nuestra fe y al mismo tiempo construir una comunidad cristiana. Nuestra sociedad requiere cristianos que se comprometan con Dios y su proyecto de salvación, que estén vitalmente incorporados a Cristo por la acción de su Espíritu, que sean la Iglesia que testimonia al mundo la experiencia de la vida nueva que surge del bautismo. Tengamos presente que esto se logra por la acción de Dios mediante la catequesis bien conducida, la liturgia celebrada con unción, la práctica de la oración humilde y el ejercicio de la caridad con todos los hermanos. Esta es la tarea pastoral de las parroquias en este tiempo de Cuaresma. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Santiago por traernos aquí la voz de nuestro pastor, Monseñor Ricardo Tobón, y bueno, con estas palabras le damos inicio a este tema que hoy nos permite responder muchas preguntas, y quisiera empezar con una de las preguntas que de pronto pueden ser más básicas pero más difíciles de responder. Padre, ¿qué es el ayuno? Valentina, mira, yo creo que en este tiempo de Cuaresma a todos nos vuelve a surgir esta misma pregunta y vale la pena responderla cada año porque todavía no lo hemos comprendido muy bien. Yo lo voy a decir de manera muy escueta. Ayuno es no comer, pero es una práctica que nosotros entendemos de una manera diferente porque, a nosotros la Iglesia nos pide solamente en el año 2 días de ayuno, pero entonces uno dice, entonces lo de los viernes de Cuaresma, ¿de qué se trata? Los viernes de Cuaresma no se nos pide ayuno,
se nos pide abstinencia de carne, que son dos cosas diferentes y que yo creo que más adelante vamos a poder dialogarlas. Pero la pregunta es muy clara, ¿qué es el ayuno? Pues la respuesta de ayuno es no comer nada. Listo, muy bien. Yo creo que con esa pregunta simple también podemos irnos haciendo una idea de lo que vamos a hablar aquí. Cata, ¿qué es el ayuno para ti? Bueno, para mí, o lo que nos enseña la iglesia, como el padre lo reseña, es un asunto es el ayuno, otro asunto es la abstinencia. Pero ayuno también no es solo dejar de comer, porque pues, uno en un día dejar de comer, como decimos coloquialmente, se puede maluquear, sino también verlo como el privarnos de algo. Y el ayuno en el catolicismo tiene un fin específico, porque también tenemos que diferenciar, y lo vamos a conversar, ese ayuno a lo que ahora se ha vuelto muy de moda, el ayuno intermitente. Es muy distinto. Esta práctica que nosotros tenemos, que no es que se ponga de moda en la Cuaresma, sino que la practicamos con cierta frecuencia en la Cuaresma, y los católicos estamos llamados a hacer ayuno, penitencia y oración muchas veces en el año, tiene un carácter diferencial en nosotros. Nosotros no hacemos ayuno por belleza, nosotros no hacemos ayuno con un fin ni siquiera de salud. Vamos a hablar un poquito de eso, pero yo añadiría a la respuesta que claramente el padre ha dado, literalmente es dejar de comer, es el dejar de abstenernos, de algo para un fin específico. Gracias, Cata. Y bueno, nosotros también quisimos saber qué pensaban ustedes sobre eso, así que fuimos a preguntarle a alguna de las personas a ver qué era el ayuno para ellos. Y bueno, los invito a escucharlos y ya regresamos. Para mí el ayuno es la experiencia del abandono, de saber que solo basta Dios para mi vida, aún dejando las necesidades primarias como el alimento, pensar y centrarme más en la relación que yo tengo con Dios. Cuando estaba pequeña me enseñaron que el ayuno era dejar de comer carne. Ahora pienso que el ayuno se trata de abstenerse, hacer cosas que a uno le gustan, cosas que de verdad sientas que son importantes y puedas dejar de hacerlo por un momento. El ayuno es la manera que nos propone la iglesia de abstenernos de algo que nos guste mucho, en este caso comida o bebida, y en los últimos tiempos lo hemos transformado como a diferentes cosas que nos gusten, redes sociales y demás. Pero el ayuno siempre termina pues como en caridad. Si nosotros nos abstenemos de comprar algo que nos gusta, con eso debemos ayudar al prójimo y a la iglesia. El ayuno es una práctica muy bonita, muy especial, que nos ayuda a fortalecer la voluntad, debilitar las pasiones y ensalzar el espíritu. Nos ayuda también a pensar como el más importante un alimento, que es el alimento espiritual. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Agradecemos a nuestros oyentes que nos respondieron esta pregunta justamente porque queríamos ver qué es lo que tenemos pensado y no creo que estemos tan lejos de la respuesta. Intentaremos aquí abordar un poquito sobre esas respuestas que nos dieron y que en esta mesa intentemos resolver la mayor parte de las dudas que tenemos. Una de esas, que yo creo que es la más común, es que ahorita ustedes mencionaban que estamos invitados a hacer ayuno en diferentes momentos del año, pero, padre, ¿por qué esa insistencia en Cuaresma? Valentina, yo antes de responderte a esa pregunta, yo quisiera hacer una aclaración. De pronto, si me equivoco, Catalina me puede corregir también. Y es que cuando escuchaba a estas personas que participaron respondiendo la pregunta, yo descubro que hay una confusión, y es una confusión que es de todos. Una cosa es ayuno, otra cosa es la abstinencia de carne y otra cosa son las privaciones voluntarias. Todas tres son muy importantes, pero son cosas diferentes. Como les decía hace un rato, ayunar es no comer. Ahora yo creo que vale la pena de una vez decir cómo hacemos el ayuno los cristianos. Solamente la iglesia nos pide que nos esforcemos con este sacrificio del ayuno el miércoles de ceniza, que es el día en que inauguramos la Cuaresma, porque es como una manera de decir, en estos próximos 40 días yo sé que voy a ser dueño de mi voluntad, voy a ser dueño de mis impulsos, de mis caprichos, y dejar la comida pues es como un signo de esto.
Uno podría decir, pero es que yo puedo decir que soy dueño de mi voluntad y que ya no soy egoísta incluso sin dejar de comer. Pues sí, uno puede hacer eso, pero es una petición, es una solicitud que nos hace la Iglesia a aquellas personas que tengamos la edad suficiente y la salud suficiente para hacerlo. Es más, yo les voy a decir una cosa. Ahorita Catalina decía del ayuno intermitente. Yo conozco la práctica y a mí me parece muy interesante porque he escuchado médicos que dicen que el ayuno intermitente alivia el cuerpo. Entonces yo siempre, incluso en mi parroquia, porque yo todavía predico el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, yo a la gente le digo, ayunen, que con seguridad no se va a desmayar nadie, no se van a morir, no se van a enfermar, al contrario, se van a aliviar. Ahora, si sufre de úlceras, si sufre de una enfermedad que le impide hacer ayuno, no estás obligado a hacerlo. Hay otras alternativas que son las otras dos que les voy a mencionar. Entonces, 2 días en el año para el ayuno, que son miércoles de ceniza al comienzo de la Cuaresma y el Viernes Santo, cuando la Cuaresma ya ha terminado y hemos entrado en la dinámica del triduo pascual, ya de la celebración de la Pascua. Otra cosa distinta al ayuno es, pero me devuelvo, no es no comer nada durante las 24 horas de ese día. Podemos simplemente, voy a utilizar la dieta de nosotros. Ajá. Podría ser pan con agua, pero es que es muy poquito, o sea, como que me voy a morir si no como algo más. No, seguro no te vas a morir. Pero bueno, entonces le cambio el pan y agua y cómase una arepita sin nada más, con agua panela, algo muy básico. Uh-huh. Va a sostener tu cuerpo, vas a tener energía, pero no necesitas adornar tu arepa con quesito, con huevo, con mantequilla, con sal y con otras cositas que básicamente son muy importantes en nuestra alimentación. Entonces decimos, suprimo la carne, pero como arepa con todo lo otro que haya en la cocina. Pero pues no es un ayuno. Es comer solo aquello que sea necesario para que mi cuerpo se mantenga con vigor. Bueno, ahora sí, otra cosa distinta es la abstinencia de carne. El miércoles de ceniza y el Viernes Santo es un día de ayuno. No son días de abstinencia de carne, sino de abstinencia de todos los alimentos posibles. La dieta de nosotros, yo no sé si me corregirán si me equivoco, la dieta de los hogares colombianos el miércoles de ceniza y el Viernes Santo es siempre tortas de atún. Sí. Esos días no se come torta de atún, pero el resto de los viernes de Cuaresma sí. Podemos comer pescado, torta de atún. Lo que no hay que comer es res, pollo, cerdo, conejo, chivo, cabro, pues carnes de animales sacrificados. Uh-huh. Digamos que renunciamos al sacrificio de animales en los viernes de la Cuaresma y nos alimentamos con nada o con pescado. El pescado basta simplemente con cogerlo de la colita, sacarlo del lago, del río, del mar y se muere solo. No es un sacrificio donde se derrame la sangre del pescado. Uh-huh. Esa es la razón tal vez teológica de que comamos pescado y no otros animales los viernes de Cuaresma. Y termino con esto. Una cosa distinta es abstinencia de carne y otra cosa es privaciones voluntarias. A mí me gusta mucho tomar jugo de mango. Entonces durante la Cuaresma yo voy a evitar tomarme este jugo que me gusta mucho porque yo todos los días hago 3 mangos en un jugo. Esos 3 mangos se los voy a regalar a la familia que vive enseguida de mi casa, que nunca tienen con qué comprar mangos, que viven una situación económica difícil, que están pasando por momentos malos. Yo creo que incluso también el ayuno y la abstinencia de carne tiene este compromiso social. Es renunciar a algo para que mi corazón y mi fe crezcan, pero para compartirlo con aquellos que no lo tienen durante el año. Yo creo que con esa distinción podemos entrar en el tema ya con muchas claridades y incluso para mí en este momento pues como que hago conciencia sobre verdaderamente a qué he llamado ayuno, porque pues en algunos momentos de una manera mucho más, no sé, como simplista he dicho como, ay no, sí, yo estoy ayunando, pero es porque estoy dejando de tomar Coca-Cola. Sabes que yo he escuchado últimamente, más que antes, que muchas personas me han dicho, yo sí como carne los viernes, pero yo ayuno de otras cosas, yo ayuno de las redes sociales, que ahorita lo escuchábamos incluso en el Vox Pop, yo ayuno de no hablar mal de la gente, yo ayuno de no pensar mal de las personas, y yo siempre pienso, no, pues es que ayunar de hablar mal de la gente es todos los días del año, eso no hay que hacerlo nunca. Las redes sociales, pues ojalá ayunáramos mucho de redes sociales para vivir más la vida real, para mirar más por la ventana.
es decir que eso no son ayunos en realidad. Yo creo, padre, que es que eso responde también a una palabra que le tenemos un poco de temor a nivel social y es la mortificación. Mortificación, tenemos como la palabra un poco... satanizada. Sí, le tenemos pavor a esa palabra y el ayuno es eso, el ayuno es una mortificación. Las prácticas del ayuno, de la penitencia, de la oración, de la limosna, nos llevan a mortificarnos un poco, ¿cierto? A que nuestro cuerpo se incomode, incluso en ocasiones, en el caso del ayuno, a que nos incomodemos físicamente, porque es que si hacemos ayuno, seamos sinceros, también nos va a dar hambre. No es que milagrosamente no nos dio hambre, muy probablemente nos vaya a dar hambre, pero sabiendo cómo vamos a ofrecer eso. Y usted señala algo, y es que el ayuno también debería tener la parte caritativa. No es simplemente dejar de comer una cosa por dejarla de comer, y al otro día entonces me voy para un restaurante a comerme todo lo que no me comí. Doble porción. Sí, Total. porque entonces se piensa que el ayuno entonces es un ahorro. Entonces, ay, sí, como no comí el viernes la hamburguesa que me iba a comer, entonces ya no tengo 10.000 para el sábado, sino 20.000. Exacto. En vez de compartir esos 10.000, pues con alguien que no tiene Claro. esa. Entonces esa palabra de mortificación nos incomoda. Y el ayuno es eso, el ayuno es algo que tiene como fin acercarnos a Dios, acercarnos en nuestra relación con Dios a través de una mortificación corporal en este caso. Yo también, pues obviamente tengo que decir, soy de las que a mucha gente le escucho, es que yo ya no ayuno de carne, es que yo no hago abstinencia de carne o yo no ayuno porque ayuno de otras cosas. Eso lo escuchamos siempre. Pero cuando vamos a la realidad de qué ayunan las personas, como lo señala el padre, uno dice, no estás haciendo nada más que vivir cristianamente. Sí, como si fuera la excusa perfecta para ahora sí actuar como Jesús. Y sabes que a mí me parece muy lindo pues que Catalina traiga a colación la palabra mortificación, porque yo también estoy en una guerra interior contra esa mirada pesimista de nuestra religión. En realidad la mortificación es algo pues que me humaniza y es algo muy bonito cuando yo lo entiendo bien. Uh-huh. Miren. Claro, no es el sufrimiento por el sufrimiento tampoco. No se trata de eso. Ojalá nosotros tuviéramos un poquito más la capacidad de contemplar lo que vivimos. La semana pasada, yo creo que el viernes de la semana pasada, escuchaba yo en radio la noticia de un cargamento de comida que llegó a esta zona de la guerra en Gaza. Uh-huh. Y la gente se abalanzó a coger la comida, tanto que los soldados del ejército contrario pues empezaron a disparar y hubo cientos de personas heridas. Y yo me quejo porque los viernes no como carne. Uh-huh. Entonces, si uno tuviera la posibilidad de descubrir que realmente yo no estoy mortificándome, pues en serio, ¿no? Porque claro, económicamente ahora es difícil para muchas familias comprar carne, pero en las casas de nosotros, si no hay carne, hay algo que la reemplaza. Pero hay casas, hay familias de nuestros hermanos humanos en cualquier parte del mundo donde no hay con qué reemplazar la carne. Y entonces yo me quejo porque me da ganas de comer. A mí me dan muchas ganas de comer carne los viernes de Cuaresma. Pero qué mortificación es esa. Hay gente que realmente sí está mortificándose. Claro. Yo no. Qué interesante eso, padre, y pienso mucho como en una vez, pues la primera vez que yo hice ayuno, yo siempre era como en contra, pues y en el colegio sí lo hacía, obviamente porque en el restaurante del colegio no nos daban nada que tuviera ni pollo ni nada, porque era un colegio católico, pero recuerdo la primera vez que lo hice por voluntad y llegó un complemento al ayuno muy valioso del que quiero que conversemos, y fue la oración, porque yo sentí tanta hambre y me sentía tan mal, no mal físicamente, sino como tan mal de la ansiedad que tenía, porque creo que ni siquiera era hambre. Mi mamá dice que hambre se siente después de 3 días sin comer, pero era como la ansiedad que quería comer, y sentirme así, lo único que me hizo fue ir a Jesús y decirle, estoy vulnerable. Y justamente he ahí la belleza de la mortificación, como ustedes lo llaman, como es la vulnerabilidad que nos hace conectarnos con un Dios mucho más grande que nosotros, como que nos lleva. Y con eso quiero que hablemos sobre ese complemento del ayuno, la oración, o sea, como no es un ayuno porque sí, sino que es un ayuno orante. Vale, justamente
o sea, la práctica penitencial uno no debe hacer una por hacerla y ya. Ellas están como entrelazadas, ¿cierto? Y hablo de estas prácticas como la oración, que me va a acercar a Dios, la limosna, que me acerca a los hermanos, o la caridad, que me acerca a los hermanos, y el ayuno, que me acerca a mí mismo. Entonces están entre ellas entrelazadas y siempre vamos a ver una de la mano de la otra. Tú lo señalabas, a ti te pasaba en ese momento de esa práctica del ayuno y la oración te reconfortó. Y el Padre lo señalaba, es que yo, en vez de tomarme el jugo de mango, voy a darle esos 3 mangos a alguien más. Ahí vemos esas prácticas entrelazadas entre ellas mismas y con otras más. Y es que nosotros no hacemos una práctica únicamente por moda. Porque si fuera por moda, haríamos voluntariado, ayuno, ¿cómo es? Ayuno intermitente. Ayuno intermitente. Y mindfulness. Sí. Esos son los 3 reemplazos de la oración, de la limosna y del ayuno. Eso es lo actual, por decirlo ahora. Pero los cristianos lo hacemos, los católicos lo tenemos como prácticas que nos van a dar un bien espiritual. Un bien espiritual, entiéndase, no como un pago de yo voy a ayunar hoy para que el Señor me dé más paciencia. No, es una práctica para fortalecernos en algo o simplemente en ofrecimiento a algo. Es que la mortificación también es eso, es poder renunciar un poquito de mí para que el Señor pueda hacer su obra en mí. Y para abrazar a los otros también, renunciar a mí para abrazar a los otros. Miren, yo les voy a contar esta anécdota que es una infidencia. Yo me siento muchas veces a confesar en mi parroquia, en las parroquias en las que he estado, y me he encontrado con este factor común de que nos confesamos los que no hacemos cosas malas, de la rabia, de malos pensamientos, ¿cierto? De lo mismo siempre. Sí, todos, de las mentiras. Exacto. Entonces yo me siento a confesar y en el factor común está que me dio rabia. Entonces yo, ¿cómo he aprendido que yo debo confesar que tengo rabia? Padre, me acuso de que soy muy impaciente, que pierdo la paz interior, que me da rabia y grito. Eso es un pecado, ciertamente, y hay que confesarlo. Pero como nosotros siempre queremos renunciar a nuestra propia responsabilidad y hacer responsable a otros de lo que nosotros somos culpables, entonces siempre nos confesamos diciendo, Padre, es que mi esposa me hace dar rabia, Padre, es que mis hijos me sacan unas rabias. Hay un meme, Padre, que usted ha visto, y yo me imagino que Valen también, en el que dice, hay que amar a los hermanos siempre, y responde el mismo meme, pero hay hermanos que no se colaboran. Esa es la respuesta. Tal cual. Uno le echa la culpa siempre al otro. Sí, Claro. hay que buscar el responsable. Entonces, ¿yo a qué voy con esto? Yo siempre, cuando termina, pues yo escucho, nunca interrumpo, pues no es como el momento, pero yo sí hago la corrección y yo digo, no, a usted su hijo no le hizo dar rabia, a usted le dio rabia. A usted su esposo no le saca la rabia, a usted se le sale la rabia, porque hay que hacerse responsables, hay que hacerse dueños de nuestros propios pecados en este caso. Pero el consejo luego siempre es, la penitencia es que ore. Pero, insisto, no es la penitencia así pesimista de nuestra religión, sino vamos a tratar de pedirle a Dios que nos ayude a combatir con esto, porque en realidad la impaciencia es un defecto muy grave y la única manera es orando. Porque la oración, yo creo que todos los que estamos aquí, los que me escuchan, ya hemos tenido una experiencia de oración muy bonita, y es que en la oración yo me conozco a mí mismo mientras que hablo con Jesús, y en la oración yo descubro que todo lo que me molesta de los otros en realidad es lo mismo que tengo yo dentro de mí. Absolutamente. Entonces, como se trata de que la Cuaresma nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos, lo que dice Catalina es cierto, no se puede hacer una cosa sin la otra, dejar de comer sin orar no tiene sentido. Justamente Cata ahorita hablaba sobre ese tema, pues como de, entonces Dios cómo responde, y pienso mucho como que a veces pensamos que nuestra relación con Dios es súper bancaria, o sea, es una transacción. Entonces yo entrego ayuno y yo entrego limosna y Él me devuelve en bendiciones, y todo el mundo se lo ha dicho, o sea, es común que digamos, eso se le va a devolver en bendiciones. Pero ¿de qué manera entonces funciona esto y cómo la oración nos permite resignificarlo? Y aquí la pregunta, Padre, ¿para qué ayunamos entonces? Pues yo le voy a transferir la pregunta a Catalina, que es especialista en teología,
para que nos cuente. Padre, usted también es teólogo. Sí, bueno, dialogamos. Que Cata nos cuente cómo es eso de la economía de la salvación o del intercambio salvífico entre Dios y nosotros. Padre, lo primero que hay que decir es que nosotros no creemos en un Dios de la retribución. Nosotros no damos para que se nos dé. Eso es lo primero que tenemos que decir. Pero también hay que decir que hay prácticas que nos permiten a nosotros purificarnos, y usted ahorita lo mencionaba, qué bonito sería que nosotros alcanzáramos a comprender la mística que tienen todas estos actos penitenciales, por ejemplo. Y es que no es simplemente creer que si yo ayuno me van a, no sé, vuelvo con el tema de la paciencia. Si yo ayuno voy a tener más paciencia. ¿Eso qué va a hacer? Va a fortalecerte. Y va a fortalecerte humanamente y va a fortalecerte espiritualmente. Claro, con la connotación en que lo sepas hacer. Porque un ayuno simplemente por cuestión de belleza no va a tener ese carácter. Y en la economía de la salvación, como usted lo ha mencionado, pues ahorita nosotros creemos en un Dios que nos ama y que nos lo da todo. Y que en ese amor que nos lo entrega todo, nos entregó, pues lo primero fue la salvación, nos entregó la vida y nos ha entregado todo su amor. Él también nos lleva por un camino de conocimiento personal para podernos fortalecer en todas esas debilidades que tengamos. Pero no es simplemente una herramienta transaccional, ¿vale? No es que, entonces yo hoy voy a dejar de comer para que mañana sea más paciente. ¿Se acuerdan ustedes de un cuentecillo muy antioqueño que se llama La diestra de Dios Padre? Sí, que Tomás ahí, Carrasquilla. Claro, hay una escena, como el protagonista se llama Peralta, es un hombre tan caritativo, tan generoso, todos deberíamos ser así. Hay un momento en el que él se encuentra con Jesús y con San Pedro, y cuando ellos se van en la cena de la casa de él y de la hermana, nunca deja de haber comida. Pues yo estoy de acuerdo con Catalina, ciertamente. Nosotros no damos para que se nos devuelva. O sea, esto no es por negocio, esto es otra cosa, pero sí hay un intercambio de dones. Y yo creo que el intercambio de dones es siempre como ganando nosotros y perdiendo Dios. Porque ¿qué tengo yo para ofrecerle a mi Dios? Dios no pierde, Dios entrega. Nada. Pero pues míralo así. O sea, yo no tengo nada más que lo que soy. Y lo que soy, pues yo soy un hombre bueno, pues Dios me hizo muy, muy bien. Pero yo soy pecador, yo soy perezoso, de vez en cuando digo mentiras, a veces me da rabia, de vez en cuando digo una palabra que no debí decir. Entonces, en resumen, yo en este diálogo pues también teológico, yo diría, yo lo único que tengo para darle a Dios es de parte mía que sea solo mío el pecado, porque todas las cosas buenas que yo tengo Dios me las dio. Pero Así que es. sea mío, solamente mío, es lo malo. Y Las se lo decisiones entrego a Dios, malas. ¿verdad, Señor? Yo le entrego esto. Y el Señor me dice, bueno, te lo devuelvo, muchas gracias por todo lo que me diste, yo te lo devuelvo. Como decía Valentina en la pregunta que me pareció hermosísima, como muy de Cuaresma, te lo devuelvo en bendiciones. Y como nosotros tenemos una mente tan capitalista todavía, tan económica, bueno, a mí me gusta el capitalismo, no es una crítica del sistema. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué gano yo con bendiciones? Pues hombre, todo. Gracias a Dios el Señor te está dando muchas bendiciones. Padre, de todas maneras nosotros creemos en la divina providencia. Tal cual. Absolutamente. Es que es eso, es también poder decir lo que usted dice, yo lo único que tengo es mi miseria humana y el Señor es tan grande y tan amoroso que lo transforma. Y lo transforma para hacerme mejor hijo suyo, para hacerme mejor hermano, para hacerme mejor cristiano, para hacerme mejor ciudadano. Y en esa miseria que yo le entrego a Él, pues Él lo que me va a dar es eso, su divina providencia. No más. A mí me parece valioso pensar que también el ayuno a veces es posible intencionarlo. Es decir, que estamos orando por una intención, entonces el ayuno también se realiza por algo. Hace poco tuve también una experiencia y una hermana que tuvimos aquí hace unos días me decía, póngale a Dios el ayuno, póngaselo a Él, órelo bastante. Y bueno, Dios siempre responde, siempre responde. Y qué bonito es no hacerlo por hacerlo, solamente como porque
así nos lo pide la iglesia, sino intencionémoslo, y justamente por eso es que tenemos propósitos de Cuaresma, por eso es que ponemos en intención las cosas, ponemos intercesores también en medio de nuestras intenciones, porque no es vacío, o sea, va encauzado hacia algo. ¿Qué actitudes cotidianas podemos tener entonces de ayuno para no verlo solamente como un tema como causa de la Cuaresma, sino como una oportunidad cotidiana de todos los días del año, y que el ayuno no lo veamos siempre como, ay, ya viene ese tiempo en que nos obligan a ayunar? Ya toca. Ya toca, exacto. Hoy como de todo porque mañana me toca el ayuno. Pero saben que sí, la palabra carnaval, que se celebra el carnaval siempre el martes antes del miércoles de ceniza, era exactamente esa práctica, pero es una práctica mundana. Comámonos hoy toda la carne, porque en realidad durante 40 días no se podía comer carne. Nosotros ya relajamos la norma. Entonces, si por los próximos 40 días, un mes más 10 días, no vamos a comer carne, el Mardi Gras, el martes de la grasa, que es el día en que la carne se va, carnaval, ese día comámonos toda la carne, porque mañana ya no podemos volver a comer, pero si no tiene sentido. Pues que es como aliviar el espíritu enfermando el cuerpo. Sí, exacto. No, y Vale ahorita señalaba algo que también es bonito resaltar, y es que el ayuno, la iglesia nos señala 2 días para el ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Esos son los 2 días, digamos, que se debe ayunar, y no vamos a discutir la norma, por decirlo de alguna forma. Pero es una práctica que, si me permite a mí experimentar la gracia del amor de Dios, ¿por qué no hacerla más veces? Yo tampoco les voy a decir pónganse en dieta extrema, pues, porque aquí nos enfermamos muy probablemente. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo con cautela, y hay que hacerlo. Incluso yo soy de las que piensa que si se va a hacer frecuentemente, hay que hacerlo guiado por un director espiritual, por un confesor, porque no es hacerlo por hacerlo. Y las prácticas que se pueden hacer de ayuno o de abstinencia son muchísimas. De ejemplos nos podemos poner aquí de creativos: ayunen de Netflix, del celular, de las redes sociales, de todo eso. Pero el verdadero ayuno creo que lo va a determinar cada una de las personas. Sí, y también recordando que podemos hacer eso sin dejar de hacer lo otro. O sea, podemos ayunar de lo que dice Catalina, de Netflix, de redes sociales, de tomar tinto, de tomar Coca-Cola, de las cosas que hacemos. Yo con la no toma de tinto sufro. Pero también, o sea, eso lo podemos hacer y sirve, porque sí es importante. Pero también hay que hacer la otra, que es la de las que estamos hablando, ¿cierto? La abstinencia de carne, las privaciones, estas son privaciones voluntarias, el ayuno, el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. Y bueno, también para responder a la pregunta de Valentina, ¿cuáles actitudes asumir cotidianamente? La primera lectura del primer viernes de la Cuaresma, que es el viernes que sigue después del miércoles de ceniza, es una invitación al ayuno. Y el profeta Isaías dice: cuando compartas tu pan con el hambriento, cuando seas capaz de socorrer a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, entonces brillará tu luz como el amanecer. Yo pienso que las prácticas cotidianas es sí mirar más para adentro. Es decir, como nosotros somos muy buenos mirando para afuera, y es que esta persona tiene estos defectos, y me encanta notarlos en los demás, la Cuaresma nos invita a mirar más para adentro y descubrir entonces que yo también tengo muchas imperfecciones que debo corregir y empezarlas a corregir, pero también empezar a mirar más para afuera con los ojos ya renovados, convertidos, y mirar que hay personas o sea, podemos alegrarle y transformarle la vida a una persona con una sonrisa. Y es que nosotros a veces somos amargaditos de cara, como... brusquitos de cara, como brusquitos, y a lo mejor con una sonrisa podemos hacer una obra grande de caridad, o un abrazo, o sentarnos a conversar con alguien de cualquier cosa, acercarnos más al otro, abrazar más, orar más por el otro, que yo pienso que es una responsabilidad nuestra, porque si no oramos los que tenemos fe, entonces ¿quién va a rezar? Pues compartir nuestro pan con los que tienen hambre.
con esto, Padre, le das paso a una cosa preciosa que hace nuestra iglesia y con la cual le queremos facilitar un poquito la vida a nuestros oyentes que se preguntan ¿cómo ayudo? Es que no sé, claro, ayudar parte de muchos lugares, lo podemos hacer en nuestra propia casa, escuchando a quienes nos hablan, amando, abrazando, pero nuestra iglesia nos ofrece cada Cuaresma una campaña que permite justo hacer lo que hemos estado hablando aquí durante todo este programa, darle a otros lo que nos abstenemos nosotros en los momentos en que hacemos ayuno. En sus parroquias seguramente han encontrado una alcancía de cartón. Es una alcancía que llega como cada año en Cuaresma a recordarnos que estamos invitados a servir a otros y que ese servicio debe nacer también de un ayuno, de un sacrificio. Esta es la campaña de comunicación cristiana de bienes que la Pastoral Social nos ha permitido ver con esos ojos tan bonitos que nos invitan a la solidaridad. Vamos a escuchar a Santiago Albán, que nos quiere contar un poquito sobre esta campaña para que también la hagamos y la articulemos, y ya regresamos aquí con nuestros invitados. Desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, la Iglesia Católica en Medellín realiza la campaña de comunicación cristiana de bienes. Una campaña que busca crear en toda la arquidiócesis una cultura de la solidaridad, de la caridad y de la misericordia, especialmente por los más necesitados. Esta campaña entonces consiste en llevar la alcancía y ahorrar o depositar allí el fruto del ayuno, de la abstinencia de los viernes de Cuaresma, y así el jueves santo llevarla al corazón y decirle al párroco que este es el fruto de nuestra Cuaresma y que se la quiere entregar a los más pobres. Este año el lema de la campaña de comunicación cristiana es Enciende la luz de la caridad, para que no apartes tu rostro del pobre. Estamos invitando a todos nuestros fieles que enciendan la luz de la misericordia, de la solidaridad, del respeto, de la inclusión, la luz para poder compartir con los más pobres. La campaña va a llegar a nuestras 3 delegaciones y las 3 asesorías pastorales, Pastoral de Sordos, Pastoral de la Salud, Pastoral Penitenciaria, además de jóvenes resilientes, vulnerables, todo lo que tiene que ver con la paz en nuestra ciudad, especialmente la paz urbana, tiene que ver con sembradores de paz, artesanos del perdón, familias migrantes, el hogar Monseñor Valerio Jiménez. Esta campaña es la que nos une como Arquidiócesis de Medellín por los más pobres durante el tiempo de Cuaresma. Los invitamos entonces a todos, sacerdotes, fieles, organizaciones, colegios, universidades, incluso centros comerciales, para que se vinculen a esta campaña tan bonita de la comunicación cristiana de bienes. Recuerden encender la luz de la misericordia, recuerden encender la luz de la caridad, para que no apartemos nuestro rostro de la mirada del pobre. Bueno, agradecemos a Santiago Albán, que nos regaló un poquito de esta iniciativa. Ya saben, todos invitados a buscar en sus parroquias la alcancía y hacerlo una práctica cotidiana durante esta Cuaresma. También tenemos otra campaña que nos llena de ilusión porque lleva a muchos lugares las hostias que serán convertidas en comunión. Esta es la campaña Pro Hostias, que por 31 años ha acompañado la Cuaresma de Luis Fernando Cuartas, su creador, y quien cada vez busca que sean muchas hostias las que se llevan a diferentes lugares. El año pasado, como dato curioso, les cuento, fueron 2 millones de hostias que llevaron a muchos lugares de Colombia y en Antioquia, muchos pueblos, y de esta manera hacer que esas hostias no tengan que ser partidas para entregadas a los feligreses, sino que en cada parroquia lleguen. Esto es una campaña muy bonita, invitados todos a participar. Pueden comunicarse con nosotros, con la Delegación de Comunicaciones, incluso al correo comunicaciones@arqmedellin.co, y les mandamos el número de cuenta, les mandamos los números a los cuales pueden comunicarse. Pero ya saben, aquí estamos hablando de ayuno, y cómo el ayuno es un punto de partida para ir a ayudar a otros, para regalarle a otros un poquito de amor. Y bueno, eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Aquí les pusimos 2, entonces ya lo saben. Seguimos aquí con nuestros invitados, ya terminando porque se nos va súper rápido el tiempo, y quisiera entonces que recogiéramos eso que hemos hablado. Escuchándolos pensaba en algo, y es que pues como nuestra fe
el movimiento que implica, no existe una cosa sin la otra y ese movimiento nos permite, ahorita el padre nos decía, es que el ayuno nos permite ir hacia adentro, la oración nos permite ir hacia Dios y en ese ir ya hace que la mirada se transforme y miremos afuera de una manera distinta. Y en ese movimiento quiero que terminemos con un mensaje para quienes han acomodado el ayuno. Me incluyo en esas personas que hemos acomodado estos tiempos a un ayuno muy flexible que no nos exige mucho y que al final de pronto se diluye el sentido. ¿Qué hacer? ¿Cómo motivarnos entonces para vivirlo como la iglesia nos lo pide, pero más que la iglesia como Jesús se manifiesta? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que a veces también por descuido puede pasarnos que nos saltemos alguno de estas prácticas de la iglesia. Entonces, pues a lo mejor alguien dirá, uy, yo estoy escuchando este programa hoy y el viernes comí algo con carne, se me había olvidado o no pensé que fuera importante. Mira, no hay que preocuparse, no cometieron ningún pecado, no tienen que ir a hacerle fila al Padre para comulgar el domingo, pues no tienen que confesarse. Pero sí, todavía hay tiempo de hacer el propósito, tenemos todavía 3 semanas de aquí hacia adelante para vivir la Cuaresma. Yo creo que esto también es de irse poco a poco dando cuenta. A mí si me preguntan, ¿usted ha comido carne en Cuaresma? Yo tengo que decir, he hecho todo el esfuerzo de no hacerlo, pero ciertamente por un descuido he tenido deslices, no solamente este año, sino tal vez todos los años de mi vida, y nos puede pasar a todos porque puede suceder, ¿no es cierto? Lo importante es entender el sentido profundo de lo que estamos haciendo. Es el sentido de más cerca de Dios, más conocimiento personal, más amor por los hermanos, más dominio de nosotros mismos. Yo creo que nos podemos motivar a seguir. Todavía tenemos tiempo de que la Cuaresma del 2024 sea única en nuestra vida. Padre, yo le sumaría a ese ir a los otros, ir a nosotros mismos, ir a Dios, y es poner nuestro propósito de conversión. Todavía estamos a tiempo de que el ayuno que podamos hacer en este tiempo o que de ahora en adelante tengamos como práctica, como les dije, ojalá sea acompañado y bien guiado para que no sea simplemente una cuestión egocéntrica, ese ayuno tenga un sentido y el sentido sea poder darnos mejor a los hermanos. Nuestra fe no es una fe quieta, nuestra iglesia no es una iglesia muerta, somos una iglesia viva y dinámica, nuestra fe es una iglesia comunitariamente viva y dinámica y a eso es a lo que estamos llamados, estamos comprometidos con el estar con los demás y también con poder ofrecer un poco de nuestra vida, así como Cristo la entregó por todos nosotros, por salvación, pues entreguemos nosotros también un poquito de nuestra comodidad para hacer esos ayunos. Y como usted lo mencionaba, Padre, no solo son estas prácticas de otras cosas de ayunar. Tengamos en cuenta lo que nos dice nuestra Madre la Iglesia. Ayunemos bien, tratemos de hacerlo consciente y esa conciencia que tengamos en ese ayuno seguramente se dará en bendiciones. A mí me gustaría, pues no quiero alargar más, pero decir que esto no es algo anticuado, no es algo pasado de moda. A mí me sorprende ver a los jóvenes de las comunidades comprometidos con esto, a lo mejor sin comprender todavía muy bien el sentido de lo que hacemos, pero comprometidos con el ayuno. Entonces no nos dejemos tentar por el maligno que nos quiera apartar de algo muy bonito. No, comprendamos que esto sigue siendo actual, más actual que nunca ahora, porque Catalina lo mencionaba, si ya los modelos y las personas están haciendo ayuno intermitente con el afán de tener un cuerpo más bonito, de tener una salud, pues como por apariencia, por algo superficial, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros los cristianos, por Dios? Con ese sentido tan lindo sí, que claro. tiene. Bueno, yo creo que ustedes han hecho que esta conversación no solamente sea respuesta, sino que sea inspiración, que nos permitamos comprender el misterio de Dios en el ayuno, en la oración, en la caridad, que es justo lo que queremos en nuestros especiales de Cuaresma. Y como cada especial vamos a terminar con una oración, así que les pedimos a nuestros oyentes que
se dispongan un momentico, será breve, regalémonos un momento para poner en oración esto que somos, esto que Dios nos permite ser y bueno, la oportunidad todo el tiempo que tenemos de conversión. Padre, en sus manos. Señor Jesús, queremos conocerte y queremos seguirte y llamarnos de verdad tus discípulos. Sabemos que todavía somos niños caminando detrás de ti, pero tenemos el enorme deseo de saber ser discípulos, de amarte cada día más, de amarte en nuestros hermanos. Te pedimos que nos enseñes a ser como tú, que transformes nuestro corazón para que quienes nos vean a nosotros te vean a ti reflejado en nuestra mirada, en nuestras palabras, en nuestros abrazos, que seamos instrumento de tu amor para el mundo, que seamos capaces de llevar una vida conforme a tus enseñanzas y que nos consagremos, nos consumamos y nos desgastemos hasta el último momento de nuestra vida viviendo en el amor. Danos, Señor, también la capacidad de comprender que estas prácticas de mortificación nos van a acercar a ti, nos llevan a ti en nuestros hermanos, a ti en nosotros mismos y a ti, solo a ti. Danos, Señor, la capacidad de ofrecer cada uno de nuestros dolores, cada una de nuestras necesidades, comprendiendo que eres tú el que nos llena, comprendiendo que eres tú quien nos lo da todo, comprendiendo que eres tú el que nos ha amado y nos ha amado hasta el extremo. Amén. Gracias a ustedes por estar aquí, por sostenernos con sus palabras, por inspirarnos con su forma de vivir. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un espacio en el que construimos iglesia a partir de vidas, de personas que son iglesia en su cotidianidad, y eso es lo que queremos, que logremos inspirarnos a través de esto que escuchamos. Gracias a ustedes, oyentes, por acompañarnos. Recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram como ARECOMedellín 1, Facebook y YouTube, cuñita, YouTube, donde van a encontrar este programa, Arquidiócesis de Medellín, y nuestro sitio web www.arecomedellin.co. Chao, Padre, muchas gracias por estar aquí. Chao, muchas gracias por la invitación. Chao, Cata. Chao, Valen, chao todos y un feliz resto de día, un feliz día, lo que estén teniendo en este momento. Hasta aquí Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.